Buenos días, queridos hermanos y amigos de la Iglesia Hispana de Weatherville Park en Sydney, que nos estáis viendo en directo a través de esta página y a los que nos veis con posterioridad en nuestra página web o en nuestro canal de YouTube. Sed todos muy bienvenidos. La Biblia empieza con una especie de Big Bang propio. En una concisa frase de 5 palabras, nos da una alternativa viable a la evolución naturalista como explicación de los orígenes. Nos dice que todo lo existente fue creado por el Dios que es autoexistente. En el principio creó Dios. Claro, para los incrédulos esta explicación bíblica sobre los orígenes no es creíble porque ven la creación divina como un mito inventado para que las mentes simples puedan imaginar un comienzo. Otros consideran que se trata de una explicación que fue aceptada como verdad hasta que la ciencia probó lo contrario, así como la teoría de que la Tierra era plana fue aceptada hasta que la ciencia descubrió que era esférica. No obstante, la propia Biblia ya hablaba sobre la redondez de la Tierra y ahora nos recuerda en la segunda carta de Pedro, capítulo 3 y versículo 5, que en el último tiempo existirán personas necias, las cuales ignorarán voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra. Desafortunadamente, quienes defendemos la perspectiva bíblica somos vistos como personas incultas, de mente cerrada, cegadas por una agenda religiosa, no dispuestos a dejar la comodidad que encontramos en Dios, a pesar de la abrumadora evidencia, afirman los no creyentes, con la que nuestra creencia ha sido desacreditada. Otras personas se resisten a creer en la explicación bíblica acerca de los orígenes por un motivo muy diferente. Rechazan todo lo que provenga de la Biblia, por culpa de las actitudes de muchos creyentes que han conocido. A estos los califican de críticos que se dedican a condenar a la gente. Los ven como hipócritas, falsos predicadores o evangelistas de pandereta que están moralmente en quiebra y dicen, si así es el cristianismo, yo no quiero tener nada que ver con eso. Los que así piensan no están dispuestos a considerar que lo que la Biblia presenta puede ser verdad, aun a pesar de que algunas personas representen pobremente sus enseñanzas. A pesar de lo que los no creyentes piensan sobre la Biblia, ella nos da la única alternativa viable al naturalismo que ellos defienden. No obstante, los no creyentes que toman en serio la búsqueda de la verdad sobre los orígenes deberían superar sus prejuicios y dar una mirada objetiva a la explicación bíblica. Algunos no creyentes tienen problemas para aceptar la explicación bíblica de la creación porque la Biblia la presenta como una simple declaración sin pruebas testimoniales. Estos afirman que si el escritor del libro de Génesis esperaba que creyéramos su descripción, ¿por qué no la respaldó con hechos, números y fórmulas para hacerla creíble? ¿Por qué no usó unas cuantas ecuaciones y diagramas que pudiéramos comprender? Siguen diciendo que las palabras "en el principio" no les dice nada sobre cómo comenzó el tiempo. Introducir el nombre de Dios como si todos debieran asumir que Él existe no les da ninguna razón para creer que así es. En una lectura superficial, parece que la explicación bíblica de los orígenes es más irracional que la evolutiva. No obstante, las dos nos piden asumir que algo siempre ha existido. La evolución asume que se trata de la materia. La Biblia afirma que es Dios. ¿Por qué es más racional asumir la autoexistencia de la materia que asumir la autoexistencia de Dios? Es cierto que la idea de un ser sobrenatural e inteligente, cuya existencia no tiene principio ni fin, es bastante compleja para que la mente moderna la pueda digerir. Pero, por otra parte, tampoco tenemos ninguna evidencia empírica del inicio de la existencia de la materia. ¿No es igual de racional o de irracional afirmar la autoexistencia de Dios que asumir la autoexistencia de la materia? Cuando se llega a este punto, la idea de Dios desafía la explicación racional de la misma manera que lo hace cualquier teoría naturalista sobre los orígenes. Efectivamente, Dios y las descripciones naturalistas de los orígenes están más allá del alcance de una explicación racional. En el momento que nos enfrentamos a tal elección, comprendemos que la capacidad del razonamiento humano tiene un límite infranqueable. Tanto creyentes como naturalistas tienen que admitir que, en definitiva, los orígenes desafían la comprensión y que cualquier alternativa propuesta para explicarlos parece imposible de asir por la mente. Parece que nos encontramos en un callejón sin salida del que la comprensión humana no puede escapar.
La razón no puede explicar los orígenes porque según la razón, todo lo que existe debe tener una causa anterior, lo cual significa que algo tuvo que existir antes de cada cosa. Es decir, que detrás de todas las causas debe haber una primera causa que no haya sido provocada y que sea autoexistente. La mente racional no puede abarcar la idea de que algo pueda existir sin un principio. La mente racional no puede asumir el concepto de una materia autoexistente que generó vida de manera espontánea, ni puede entender entonces el origen de la misma razón, de la bondad, de la belleza y de su significado. Pero tampoco puede explicar racionalmente la alternativa de un Dios autoexistente, que manifestando su voluntad trajo toda la naturaleza a la existencia. No obstante, una de estas dos alternativas debe ser verdad, porque la existencia no puede explicarse sin la autoexistencia. Pero mientras la mente es incapaz de comprender cualquiera de estas alternativas, la razón demanda que una u otra sea verdad, y tiene la tarea de escoger entre ellas. Para la razón, no es necesario comprender un concepto para afirmarlo como verdad. Nosotros, que existimos en un mundo definido por el tiempo, no podemos imaginarnos la existencia de un ser eterno y exento de limitaciones en el tiempo. El concepto de existencia sin causa anterior está fuera de nuestra experiencia y más allá de la comprensión racional. Entonces, ¿qué debemos hacer cuando nos enfrentamos con alternativas que desafían la explicación experimental? ¿Deberíamos lanzar una moneda al aire para elegir entre el naturalismo y entre Dios? ¿O solo expresar amargamente las dificultades del asunto para caer en el agnosticismo? Si acaso nos queda algo de carácter, no haremos ni una cosa ni la otra. Es un grave error pensar que debemos creer solo lo que podemos comprender completamente. No deberíamos esperar que la enormidad de la verdad absoluta quepa dentro de las paredes de nuestra mente. Pero requiere valor que una persona formada en la tradición racionalista reconozca que la verdad no puede encontrarse hasta que vayamos más allá de la comprensión, hacia el territorio para nosotros desconocido. Confinar la creencia dentro de los límites de la mente es como proteger del peligro a un niño en crecimiento encerrándolo en un cuarto oscuro. Estará seguro de los perros, las avispas y de los conductores borrachos, pero es un hecho cierto que su desarrollo se bloqueará. Nunca experimentará la alegría de la luz del sol, la sensación de andar con los pies descalzos sobre el césped, ni la belleza del vuelo de las mariposas. De la misma manera, nuestras creencias estarán seguras si conservamos solo aquellas que podemos guardar con llave dentro de las paredes de nuestra comprensión. Pero nunca experimentaremos la alegría de zambullirnos en las gigantes olas de la verdad y descubrir la realidad que existe más allá del horizonte de la comprensión de la mente. Cuando el ser humano insiste en comprender por completo antes de creer, eleva su mente al nivel de un Dios. Asume que su mente tiene todo lo necesario para tener la última palabra y juzgar todas las cosas. Los que piensan así dependen de su inteligencia y de su entendimiento como si fueran su propio absoluto máximo y definitivo. Pero la mente humana, como absoluto, es insuficiente. No solo se bloquea ante la gran respuesta cósmica sobre los orígenes, sino que falla día tras día ante las cuestiones más ordinarias, tales como ¿cuándo fue la última vez que olvidamos la cartera o perdimos las llaves? ¿Cuán a menudo completamos el crucigrama del periódico? ¿Cuántas veces olvidamos nuestro aniversario de boda? ¿O por qué no nos acordamos del nombre de las personas que vemos todos los días? Mentes como las nuestras no poseen lo que se necesita para ser un Dios, ni para comprender solo de manera racional la existencia o autoexistencia de un Dios real. Por lo tanto, para encontrar la verdad objetiva y definitiva que dé significado y certeza a nuestra vida, no debemos encerrarnos dentro de las fronteras de nuestra propia mente. Debemos encontrar valor para aventurarnos a ir más allá de aquello que podemos entender por completo. Es cierto, no podemos entender cómo es posible la existencia sin una causa previa, pero racionalmente podemos aceptar la necesidad de esa autoexistencia. La razón no puede comprender la posibilidad de que siempre haya existido la materia. Y cuando la razón examina este concepto como un posible trampolín para la existencia del universo y la vida, lo rechaza por falta de pruebas de racionalidad. Como ya hemos mencionado, la materia autoexistente no sustenta a nada más que a sí misma.
no da explicación alguna que la razón pueda aceptar sobre las fuerzas y mecanismos que pudieron hacer que esa materia caótica pudiera haber llegado a ser ordenada, produciendo vida, razón, conciencia, bondad y belleza. Por otro lado, también es cierto que la razón no puede comprender el concepto de un ser inteligente que ni tiene principio ni tiene fin. Pero cuando la razón examina la evidencia, puede aceptar el concepto de Dios como una necesidad racional, porque nada ni nadie más puede dar respuesta a la existencia de la materia, la vida y el orden que existe en ellas. Basada en esta necesidad racional, la razón puede guiar debidamente a la mente para dar un paso más allá, el paso que va de la comprensión hacia la creencia. Este paso que va más allá de la comprensión hacia la creencia se llama fe. La fe es el pasaporte al reino que está más allá de las fronteras de la mente, porque la propia Biblia nos afirma que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entiendo completamente que la palabra fe rechine en los oídos de un racionalista como uñas rasgando una pizarra de las de antes, pero esto se debe a un concepto popular erróneo acerca de lo que es la fe. Hemos sido condicionados a pensar en la fe como lo opuesto a la razón, como un compromiso irracional y obstinado, como una creencia desconocida y desprestigiada que no se apoya en evidencia alguna. Pero la verdadera fe no es así. Nunca debiéramos ejercer la fe pese a la razón y las evidencias, sino que deberíamos ejercer la fe debido a la razón y a las evidencias. La fe válida no es un salto hacia la oscuridad, sino un camino en la dirección que nos muestra la razón. Así afirmamos, como el título de esta reflexión, que con razón tenemos fe. Cuando la razón encuentra la evidencia y traza el curso, le da las llaves a la fe para poner en marcha la máquina. La razón dirige, la fe actúa. La fe toma la evidencia proporcionada por la razón y la lleva a una conclusión práctica. La fe es el rayo de luz de la linterna de la razón. Rompe la oscuridad hacia donde es dirigida la razón e ilumina la conclusión postulada por la misma. La fe confía en lo que la razón dice que debe ser verdad. Cuando la razón llega al borde del abismo del conocimiento, señala el puente que la fe debe cruzar. La razón te lleva al altar. La fe dice acepto. Una fe ciega, no dirigida por la razón, no es creíble ni admirable. Es un necio salto hacia la oscuridad, sin posibilidades reales de aterrizar en la tierra sólida de la verdad. Por tanto, la elección entre Dios y el naturalismo no es una elección entre la fe y la razón. Caracterizarla como tal tergiversa las condiciones del debate porque pone la fe en contra de la razón, cuando de hecho son aliadas. La fe es esencialmente inoperable sin la razón y la razón es estéril e impotente sin la fe. Es absolutamente inexacto concluir que los naturalistas llegan a sus conclusiones mediante la razón y los creyentes solo mediante la fe. Cuando tanto los naturalistas como los creyentes buscan los orígenes de la existencia, tanto unos como otros emplean la razón para evaluar la evidencia y analizar las probabilidades. Cuando la razón ha formulado sus conclusiones, ambos grupos se volverán a la fe para ir en pos de la creencia y la confianza. Es decir, cuando el creyente escoge a Dios, da un paso de fe, pero asimismo cuando el no creyente escoge el naturalismo, también da un paso de fe. No obstante, en un universo racional, estas dos posiciones claramente contrarias no pueden ser verdades coexistentes. La posición verdadera tendrá el pleno apoyo de la razón y la evidencia. La otra posición requerirá un salto sin dirección hacia la oscuridad. La opción entre Dios y el naturalismo radica en la posibilidad de distinguir si la fe es coherente con la razón o si está enceguecida por una filosofía sesgada que se aparta de la razón. Nuestra tarea es decidir qué opción justifica nuestra fe teniendo como apoyo la verdadera razón. Debemos comparar ambas alternativas y determinar cuál se ajusta mejor a la realidad que experimentamos. ¿Cuál de ellas es la más consistente o cuál la más contradictoria? ¿Cuál de ellas cuadra con lo que parece ser verdad para nuestros sentidos y nuestra mente? ¿Cuál de ellas explica la existencia de cosas tan inexplicables como la vida, la razón, la conciencia, el pensamiento, la moralidad y la belleza? Dios puede dar una respuesta razonable a todas estas preguntas.
Dios debe ser el absoluto detrás de toda la realidad, o de otra forma, la realidad es absolutamente inexplicable. Por esto afirmamos con confianza que mientras el concepto de un Dios autoexistente está más allá de la comprensión de la razón misma encuentra a Dios como una necesidad racional. El concepto de Dios no está en oposición a la razón, sencillamente es superior a ella. No es irracional, es suprarracional. Mientras que la mente humana no puede comprender a Dios, la razón aplicada a los datos disponibles nos dice que algo así como el Dios del que nos habla la Biblia debe existir. Los no creyentes pueden llevarse bien con su teoría acerca de algún impulsor natural diferente de Dios en un universo muerto donde no había más que materia preexistente fría e inerte, pero no en este mundo lleno de vida, leyes, energía, significado, deleite, amor y belleza. Tales cosas están más allá de la capacidad de producción de la propia naturaleza. La existencia de estas realidades nos da la seguridad sobre la existencia de Dios, en algún sentido de la misma manera en que sabemos de la existencia de las partículas subatómicas. Esas partículas son invisibles y están más allá del alcance de la instrumentación científica actual, pero podemos inferir su existencia por sus efectos en los átomos, efectos que solo algo como las partículas subatómicas podrían causar. Dios es invisible, pero podemos inferir su existencia por sus efectos en el universo, efectos que solo alguien como Dios podría causar. Así lo afirma Pablo en su carta a los Romanos capítulo 1 y versículo 20 cuando dice: «Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo, dice el texto, que no tenemos excusa». Y cuando la razón encuentra la evidencia, esta apunta hacia un ser inteligente, autoexistente, más allá del alcance de nuestra comprensión. Aunque la razón no puede sondear tal Dios, afirma fuertemente la necesidad de su existencia. Aparentemente mucha gente se resiste a creer en Dios, porque esto viola la idea de que el ser humano puede conocer su propio universo, incluyendo sus leyes, su naturaleza y sus límites. La posibilidad de que exista algo más allá, algo que no se puede codificar ni controlar, hace que muchos se sientan incómodos e inseguros. Según estos, la naturaleza ha ordenado las leyes como predecibles y confiables, mientras que los rumores acerca de lo sobrenatural son etéreos, fantasmales, imprevisibles, milagrosos, arbitrarios y parecen rayar en lo mágico. Pero no tiene sentido cerrar los ojos a una posible verdad simplemente porque no nos guste. Si algo realmente es verdad, debemos enfrentarlo directamente. No tiene sentido sostener que lo que no se puede ver no existe, solo porque no se quiere que sea así. No hay manera posible en la que los no creyentes puedan demostrar que el universo descrito por la ciencia es todo lo que existe. Esta es una declaración infundada, basada solamente en una opción o en una opinión confiada, sobremanera en la supremacía de la mente humana y de la ciencia. ¿Por qué deberíamos pensar que es imposible que nuestro universo pueda contenerse dentro de un reino más grande que está más allá de la capacidad de nuestros sentidos? ¿Por qué habría de esperarse que lo sobrenatural se sujete a las limitadas leyes naturales? Tal y como postuló Platón, el mundo espiritual, que parece insustancial e inestable a nuestros ojos, podría ser un mundo aún más sustancial y estable que el propio. Este universo nuestro podría no ser más que una sombra proyectada de una realidad mayor más allá del mismo. Nuestro fracaso al comprender lo sobrenatural no nos da la razón absoluta para negar su existencia, dice Platón. Aceptar la racionalidad de la existencia de Dios no supera todos los obstáculos para creer completamente en el texto bíblico. Hay muchas cosas en la Biblia que desafían la comprensión racional. Algunas pueden explicarse, otras no. ¿Debemos entonces entender y resolver todas estas dificultades antes de permitir que la fe empiece a actuar en las decisiones de nuestra vida? Claro que no. Una vez que aceptamos a Dios como absoluto definitivo, podemos permitir que lo demás tenga sentido de acuerdo con ese fundamento, sin necesidad inmediata de entender específicamente cada detalle o cada problema.
Nada sobre el concepto de Dios viola la evidencia, la razón o cualquier disciplina científica. Pongamos un ejemplo. La ciencia nos dice que ningún efecto puede ser mayor que su causa. La creación dice que un Dios mayor que el universo hizo que éste existiera. La ciencia nos dice que la naturaleza está en decadencia y que la energía se está disipando. La creación nos dice que Dios hizo todo originalmente perfecto y bueno en gran manera, pero a la creación se le hizo un daño que provocó una degradación constante. La ciencia nos dice que la vida solo proviene de la vida. La creación nos dice que la vida reside eternamente en la naturaleza de Dios y que Él la impartió a su creación. La razón puede concluir racionalmente que Dios es el absoluto definitivo sin necesidad de pruebas empíricas, y la fe puede partir de esa certeza. La misma razón, la moralidad, la conciencia, el orden del universo, el concepto de belleza y el significado de todas ellas apuntan confiadamente hacia la existencia de un Dios creador. La fe en Dios como el creador no es sólo racional, sino que es necesaria para que toda la realidad que vivimos tenga sentido. Con razón tienes fe, fe en un Dios que es nuestro creador. Estas son las buenas noticias. Este es el Evangelio eterno, aquel que creó el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Ese es nuestro creador. Que Dios, tu creador, te bendiga abundantemente en esta semana.